¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 165 y este es el segundo episodio. Quiero invitarles el día de hoy al programa Nicodemo, que es a las 10 de la noche para trasnochadores. Así es que es a través de la plataforma Zoom. Y los que están ahí, pues no desistan. Continuemos con este estudio que estamos teniendo. Vamos a nuestra charla el día de hoy. Estamos hablando de la solvencia del Señor y estamos hablando precisamente de una familia. Y ayer comencé hablando acerca de Jacob, que hasta salió con un apodo, ¿verdad? Que era el que suplantaba. Incluso peleó y peleó con tal de obtener las cosas, pero peleó de una manera equivocada hasta que Dios tocó su vida y fue transformado, y a partir de ahí empezó a confiar en Dios. Pero mientras, no, hombre, era un engañador. Tenemos ahora a su abuelo Abraham. Vamos a leer la palabra de Dios en capítulo número 12 de Génesis. Y recuerda, el tema de esta semana es la solvencia del Señor. ¿Es Dios solvente? ¿Dará pan en el desierto? Es una pregunta que aparece en uno de los salmos. ¿Servirá o pondrá mesa delante de nosotros? ¿Tiene Dios lo suficiente para suplir nuestras necesidades? Precisamente en esta semana que estamos dándole énfasis al asunto financiero, ¿realmente es Dios solvente? Es más, la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Es solvente como para responder ante esa responsabilidad, ¿verdad? De devolverle al que le da al pobre o pagar por el pobre cuando éste recibe a aquel que se lo ha dado. Son buenas preguntas y la respuesta obviamente la encontramos en la palabra de Dios. Resulta que Abraham, este personaje famoso de la Escritura, muy importante, padre de la fe y padre de la nación hebrea, pero también es el padre de la nación árabe, porque resulta que de él nacieron o surgieron como 20 naciones. Entonces tenemos que es un personaje muy importante. Y hay unas promesas en la Biblia. Génesis capítulo número 12, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Como ya lo mencioné, este estudio que estoy dando esta semana de la solvencia del Señor lo hice pues hace como 30 años, ¿verdad? Cuando todavía no, aunque ya tenía una máquina de escribir y escribí muchos mensajes, muchos los hice a mano y este es uno de ellos. Y estoy rescatando esto, como ya lo mencioné ayer, por motivo del aniversario del ministerio, que es el mes que entra en el mes de junio. Y bueno, volviendo a este asunto de Abraham, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hay una promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Dios le hace una promesa. Como a ti también y a mí también Dios nos ha hecho una promesa. La pregunta: Dios, que ha prometido tantas cosas, ¿es solvente? Ahora, viene una necesidad en la vida de Abraham. Después de todas esas promesas, dice el versículo número 10 del capítulo 12 de Génesis: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Todos vamos a padecer alguna necesidad algún día. Hay personas incluso que dicen que todos los seres humanos, sobre todo ya en edad laboral, vamos a pasar por lo menos una vez cada 10 años una crisis financiera. Y bueno, yo creo que sí, porque yo tuve una hace 10 años, pero no he podido salir todavía. No se crean, no es cierto. Pero hay personas que sí, entraron en una crisis financiera, no solamente hace 10 años, hace 20 años y siguen en la crisis financiera. Ahora, ¿qué pasa, verdad, aquí con Abraham? Se adelanta a la promesa de Dios. Dios le había dicho: vete a la tierra de Canaán, allí yo te voy a bendecir. Dios te va a dar una
una dirección clara. Cuando tú tienes una promesa, pasas por una necesidad y tú tienes que recordar la promesa del Señor. Pero Abraham, en lugar de mirar la promesa del Señor, levanta su mirada hacia Egipto y se encamina hacia allá porque hay una gran hambre en la tierra. Y le fue como en feria, por cierto, por poquito y se lo echan, ¿verdad? Y hasta tuvo que andar negando su matrimonio porque decía que si era el esposo de su esposa Sara, que era una mujer hermosa a la edad de 70 años, entonces, ¿verdad? Pues lo iban a matar. Y entonces él lo que hace es ver por su propia cuenta. Y que, por cierto, yo creo que todos estos manejos los aprendió su nieto Jacob. Porque las malas mañas a veces se van heredando a la siguiente generación. Tú no trabajas, no esperes que tu hijo trabaje. Es más, a lo mejor sí va a trabajar, pero es posible que te diga: papá, yo voy a seguir tus pasos, voy a vivir de los demás. Y bueno, ahí está. Ahora, volviendo, viene la respuesta de Abraham, ¿verdad? Es irse, ¿verdad? Y él empieza a ver por su propia vida y a cuidarse y todo eso. Finalmente Dios le responde. Y en el capítulo número 12, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Génesis: mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y luego viene toda esta historia, ¿verdad? En cuanto a lo que pasa aquí, en donde le reclama Faraón a Abraham y le dice: ¿por qué nos mentiste? Aquí estamos padeciendo hambres y estamos padeciendo enfermedades porque tú nos mentiste. Y entonces él dice, ¿verdad? Es que pensé que me iban a matar y me puse detrás de las faldas de mi mujer para salvarme. Entonces, finalmente, por la gracia y la misericordia y la solvencia del Señor, fíjate lo que dice la Biblia. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, ¿verdad?, a él y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, lo despidieron. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, pero quiero decirte que Abraham no fue a Egipto para encontrar todo esto. Él fue a Egipto solamente porque no confió en Dios. Eso que era el padre de la fe. Pero todos pasamos por un valle de incredulidad. Y entonces él deja la tierra prometida, se va a Egipto, le va como en feria, le va como en Egipto, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es solvente. Y le provee para todo, le salva la vida, lo rescata de Egipto y lo lleva otra vez a la tierra prometida. Dios hace eso cuando tú confías realmente en el Señor. Y en este tiempo, ¿verdad?, de dar, de generosidad, confía en el Señor. Él es solvente y Él estará de tu lado siempre. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.